Los derechos humanos son los derechos y libertades básicos que pertenecen a cada persona, sin importar su raza, sexo, nacionalidad, etnia, idioma, religión o cualquier otra condición. Estos derechos son universales, lo que significa que se aplican a todos por igual, y son inalienables, lo que significa que no se pueden quitar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948, describe estos derechos fundamentales, visualizando un mundo donde todos puedan vivir con dignidad, libertad e igualdad. Este poderoso documento afirma el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal para todos. Enfatiza la libertad de la tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Consagra el derecho al reconocimiento en todas partes como persona ante la ley, asegurando la igual protección contra la discriminación. La Declaración va más allá de estas protecciones fundamentales para abarcar los derechos económicos, sociales y culturales. Reconoce el derecho al trabajo, a la libre elección del empleo, a condiciones de trabajo justas y favorables y a la protección contra el desempleo. Afirma el derecho a la educación, aspirando a una educación elemental gratuita y obligatoria, y haciendo progresivamente accesible la educación superior a todos. La promesa de los derechos humanos es un mundo donde todos tengan la oportunidad de vivir una vida libre de miedo y necesidades, un mundo donde todos sean tratados con respeto y dignidad. Es una visión de una sociedad justa y equitativa, donde todos tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. La libertad de expresión, piedra angular de una sociedad democrática, está consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Garantiza a todos el derecho a tener opiniones sin interferencia y a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio y sin importar las fronteras. Idealmente, esta libertad permite el diálogo abierto, el pensamiento crítico y el libre flujo de información, que son esenciales para una democracia próspera. Empodera a las personas para que responsabilicen a sus gobiernos y participen plenamente en la configuración de sus sociedades. Una esfera pública vibrante, donde se acogen y debaten diversos puntos de vista, es crucial para el progreso y la innovación. Sin embargo, la realidad para muchos en todo el mundo está lejos de este ideal. Los gobiernos y los actores poderosos a menudo reprimen las voces disidentes, restringen la libertad de los medios de comunicación y persiguen a periodistas, activistas y personas que se atreven a desafiar el statu quo. La censura, la vigilancia y las tácticas de intimidación se utilizan para silenciar a los críticos y mantener el control. La educación no es solo un derecho humano fundamental, sino también un motor crucial para el desarrollo individual y social. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce este derecho, haciendo hincapié en que la educación se dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La promesa de este derecho es un mundo donde todos, independientemente de su origen, tengan acceso a una educación de calidad, lo que les permita desarrollar sus habilidades, perseguir sus aspiraciones y contribuir significativamente a sus comunidades. La educación empodera a las personas, rompe los ciclos de pobreza y fomenta la tolerancia y la comprensión entre las personas. Sin embargo, la realidad para millones de niños en todo el mundo es un marcado contraste con esta visión. La pobreza, la discriminación, los conflictos y el desplazamiento actúan como formidables barreras a la educación. Según la UNESCO, 258 millones de niños, niñas y adolescentes no están escolarizados, y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada. El principio de igualdad es la piedra angular de los derechos humanos, asegurando que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto, independientemente de su raza, sexo, religión, origen nacional o social, o cualquier otra condición. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece inequívocamente que todos son iguales ante la ley y tienen derecho, sin discriminación alguna, a igual protección de la ley. Este principio tiene como objetivo crear un mundo donde todos tengan las mismas oportunidades, donde se desmantelen las barreras sistémicas a la inclusión y donde todos puedan vivir libres de discriminación y prejuicios.
Visualiza una sociedad donde se celebre la diversidad y donde todos puedan prosperar y alcanzar su máximo potencial. A pesar de estas nobles aspiraciones, la realidad es que la discriminación persiste de diversas formas en todo el mundo. La discriminación racial, la desigualdad de género, la discriminación por orientación sexual o identidad de género y la persecución religiosa siguen afectando a las sociedades, privando a las personas y los grupos de sus derechos y libertades fundamentales. Sección 5. Estadísticas crudas. Una mirada a las cifras. La brecha entre la promesa y la realidad de los derechos humanos queda claramente ilustrada por las cifras. Considere estas estadísticas. Según el Banco Mundial, 736 millones de personas vivían por debajo del umbral internacional de pobreza de $1,90 al día en 2015. La Agencia de la ONU para los Refugiados estima que hay más de 82,4 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, que huyen de la persecución, los conflictos, la violencia y las violaciones de los derechos humanos. Amnistía Internacional informa de que al menos 40 países siguen manteniendo la pena de muerte y más de 100 países torturan o maltratan a los detenidos. La Organización Mundial de la Salud estima que casi 1.000 millones de personas padecen un trastorno mental y muchas se enfrentan al estigma, la discriminación y la falta de acceso a la atención. Estas cifras ponen de manifiesto la urgente necesidad de actuar para abordar las violaciones de los derechos humanos y garantizar que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos y libertades fundamentales. Sección 6. Estudios de caso, violaciones de los derechos humanos en el siglo XXI. La violación de los derechos humanos es un problema mundial que se manifiesta de diversas formas en diferentes contextos. Desde la actual crisis de los Rohingya en Myanmar, donde la persecución y la violencia sistemáticas han obligado a más de 700.000 musulmanes Rohingya a huir de sus hogares, hasta la represión de la disidencia y la libertad de expresión en países como China y Rusia, los derechos humanos están amenazados en varias partes del mundo. El conflicto en curso en Yemen ha dado lugar a una grave crisis humanitaria, con millones de personas que se enfrentan a la hambruna y a la falta de acceso a los productos básicos. En Siria, una guerra civil que dura ya un decenio ha provocado violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluido el uso de armas químicas contra la población civil. La difícil situación de los musulmanes uigures en la región china de Xinjiang, sometidos a detenciones masivas, trabajo forzoso y asimilación cultural, es un sombrío recordatorio de la lucha constante por los derechos humanos. Estos son solo algunos ejemplos de las innumerables violaciones de los derechos humanos que se producen en el siglo XXI. Ponen de manifiesto la urgente necesidad de una acción colectiva para defender los derechos humanos y exigir responsabilidades a los autores. Sección 7. El poder de la concienciación. Un paso hacia el cambio. Sensibilizar sobre los derechos humanos es crucial para fomentar una cultura de respeto y promover un mundo más justo y equitativo. Al comprender nuestros propios derechos y responsabilidades, así como los retos a los que se enfrentan los demás, podemos convertirnos en defensores más eficaces del cambio. Educarnos a nosotros mismos y a los demás sobre las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, entablar conversaciones significativas y desafiar las actitudes y comportamientos discriminatorios en nuestras propias comunidades son pasos esenciales para crear una sociedad más inclusiva y justa. Sección 8. El papel de la ciudadanía global en la defensa de los derechos humanos. En un mundo interconectado, la defensa de los derechos humanos no es solo responsabilidad de los gobiernos, sino también de las personas y las organizaciones de la sociedad civil. Adoptar un sentido de ciudadanía global significa reconocer nuestra humanidad compartida y comprender que nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden tener un efecto dominó a través de las fronteras. Apoyar a las organizaciones de derechos humanos, abogar por cambios en las políticas y exigir responsabilidades a las empresas por sus prácticas en materia de derechos humanos son formas de contribuir a un mundo más justo y equitativo. Trabajando juntos, podemos crear una comunidad global donde se respeten y protejan los derechos de todos. Sección 9. Acortar la brecha. De la promesa a la realidad.
El camino desde la promesa de los derechos humanos hasta su plena realización es un camino continuo, plagado de retos y contratiempos. Sin embargo, reconociendo las diferencias entre la aspiración y la realidad, podemos trabajar para salvarlas. Mediante la educación, la defensa y la acción colectiva, podemos crear un mundo en el que los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no sean solo palabras en un papel, sino una realidad vivida para todos. Se requiere un esfuerzo colectivo de las personas, los gobiernos y la sociedad civil para crear un mundo más justo, equitativo y compasivo, donde todos puedan vivir con dignidad y libertad.